Bien, mis hermanos, un gusto saludarles, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor y bueno, van varios domingos que no he estado predicando, así que siento un nerviosismo particular, así que si puede estar orando por mí, se lo agradezco. Porque el texto de hoy también es desafiante debido a que muestra cosas maravillosas de nuestro Dios y que necesitamos aprender. Necesitamos recordar y profundizar. Para comenzar, quiero que piense en aquello que a usted le ha deslumbrado. Aquella cosa, objeto, situación, paisaje que a usted le ha llamado mucho la atención, le ha capturado grandemente su corazón y si pudiese estar ahí observando, ya sea lo que usted tenga en mente, podría hacerlo. E incluso aquella cosa que usted dice, tengo que invertir, tengo que juntar dinero para nuevamente viajar, pero está dispuesto a hacer el esfuerzo para que eso sea así. Bueno, hoy día en el libro de Isaías, vamos a seguir con la predicación expositiva del libro de Isaías, vamos a ver que Dios muestra su hermosura de alguna forma bien particular, muestra su gloria, y eso tiene un impacto en quienes lo ven, tiene un impacto en quienes contemplan la hermosura del Señor. Y eso no pasa desapercibido, no es un momento, sino que genera un cambio profundo. Siempre tenemos en nuestra mente un antes y un después de muchos sucesos, algunos eventos. Hoy día le llaman eventos canónicos. Pero el asunto es, ¿cuál de todos ellos te ha marcado más? Y lo que vamos a ver en las Escrituras, en el libro de Isaías, es particularmente aquel evento que marca la vida para siempre de quienes lo viven y lo experimentan. Vamos a estar en el capítulo 4, vamos a estudiar todo el capítulo 4, pero no se asuste porque son solamente 6 versículos y la semana pasada se predicó el versículo 1, así que son solo 5 versículos que vamos a estar exponiendo hoy. Para ello me gustaría que me acompañaran a orar una vez más. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres justo, tú eres compasivo, tú eres misericordioso, tú eres paciente, tú eres, Señor, alguien que está al cuidado de nosotros constantemente. Oramos, Señor, para que tu palabra sea transformando nuestras vidas, sea mostrándonos más quién eres tú y que podamos estar asombrados de tu hermosura y tu gloria. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Recordar el profeta Isaías profetizando desde Judá, 750 años más o menos, o un poquito menos, antes de Jesús, para que la nación de Israel dejara sus malas prácticas, para que la nación de Israel dejara de ser idólatra, dejara de ser infiel al pacto, dejara de cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Está profetizando para que vuelvan a someterse a la autoridad de Dios, someterse al pacto al cual habían establecido. Vamos viendo cómo el Señor le está anunciando juicio, pero a la vez le está mostrando que hay esperanza en el Señor. Hemos visto cómo el profeta está anunciando ese mensaje con voz en cuello fuertemente para que toda la casa de Israel, ya sea Judá, capital Jerusalén o Israel, capital Samaria, pudiesen ver su pecado y poder distinguir que estaban pecando delante del Señor no de manera externa simplemente, sino que algo se generó en su corazón y no hay forma de sacarlo si es que no vuelven al Señor. El Señor promete un perdón, un lavamiento de todo lo que han cometido. Lo que vamos a ver hoy se encuentra, como ya les mencioné, el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2 al 6 y dice así.
En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego, de heche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En resumen, vamos a ver el efecto de la hermosura y la gloria del renuevo de Jehová. Vamos a ver el efecto de la hermosura y la gloria del renuevo de Jehová. El sermón se llama La hermosura y la gloria del renuevo de Jehová. La hermosura y la gloria del renuevo de Jehová. Bien, Dios sigue comunicando su mensaje por medio del profeta, si bien sigue explicando el alcance del día del Señor. Recuerden, eso es un concepto importante. Ahora se notan características de cómo la gloria del Señor se empieza a mostrar, también cómo la santidad, la vida, la purificación, una nueva creación, una morada divina permanente y un refugio abierto va a ser establecido en Jerusalén y en Sión, que es básicamente lo mismo. Dios anuncia su salvación de una manera poderosa, definitiva sobre su pueblo, y cuán verdaderamente es poderosa, profunda la obra salvadora del Dios de las Escrituras. De manera general podemos apreciar que en Sión y Jerusalén va a haber un pueblo nuevo, un pueblo santo, un pueblo purificado a nivel personal y también nacional. No puede haber una nación santa si cada uno de los individuos no son santos, así que tiene que haber una pureza particular para que eso se muestre, se evidencie, y a la vez con una vida de práctica religiosa que el Señor también purifica y establece, protege, resguarda y bendice. Finalmente está mostrando cómo el pueblo va a vivir eternamente con una comunión y una intimidad profunda con el Dios que les ha salvado, con el Dios que los creó. Así que lo primero que vamos a ver es que la hermosura y la gloria de Dios es para santidad. Y lo que nos comienza diciendo el versículo 2, dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Es una referencia al día del Señor, nuevamente. Este tiempo donde va a ocurrir todo esto es una parte del día del Señor y es con la llegada del día del Señor. O también se puede considerar como el día de Jehová o el día del Mesías. Día que es tanto para juicio, como ya se ha predicado en otras porciones de las Escrituras previas a esta porción, y también para salvación, para redención, para liberación, para descanso, para disfrutar la bendición de Dios. Como hemos visto, esto ya fue anunciado en los textos que ya se han predicado. El obrar del Señor, la manifestación de Dios tiene un impacto. Y en el día del Señor, obviamente Dios está encabezando ese día y en todas las acciones que están ocurriendo, todos los sucesos que van a acontecer, Dios es el protagonista. Tanto su justicia, su misericordia, su gracia, como su amor y también su ira. Que Dios se manifieste de forma personal es un evento lleno de gloria. Y es algo que los creyentes deberíamos estar anhelantes de ver. Que el Dios omnipotente del cielo y la tierra se manifieste, se muestre, se pueda cada día cumplir más y más de lo que Él ya estableció, e incluso en los asuntos más definitivos y escatológicos del fin del mundo.
que Dios venga con su reino y se muestre a todas las naciones y a su pueblo particularmente, es algo que debemos de esperar y es algo que debemos estar anhelando. Cuando hablamos del despliegue de Dios, es el despliegue de su majestad. Él resplandece sobre toda la realidad humana. En ese día, la gloria de Dios obviamente va a estar por sobre todo la realidad golpeada por el pecado. Incluso sobre la misma imagen que nosotros los creyentes o los creyentes que se están describiendo acá tienen sobre la gloria de Dios. El día del Mesías va incluso a completar la imagen o lo que ya sabemos de la gloria de Dios. Va a ser una revelación, una muestra de la majestad de Dios total y completa. Ahora, es un concepto poético el que vemos acá a continuación, cuando dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Los que quizás llevamos años en el Evangelio sabemos que esta frase se refiere específicamente a Jesús. El renuevo de Jehová o el retoño del Señor, la raíz de Jehová es básicamente Jesús. Jesús quien va a entrar en escena, pero aquí no se establece el nombre, sino que se le coloca un título. Y ese título, además del que podemos ver en diferentes partes de las Escrituras como Mesías también o Cristo, empieza a abordar algunas funciones reales como de gobernante y también sacerdotales. Entonces, cuando hablamos del renuevo de Jehová, es eso. El Mesías cumpliendo sus funciones reales como rey y también como sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, trayendo a Dios a los hombres y llevando a los hombres a Dios. En sí mismo, cuando también se puede distinguir en el texto original que es una rama, es una metáfora a la vez de un árbol genealógico. Empieza a decir, a señalar que el renuevo del Señor tiene también una parte terrenal, tiene una parte como si podemos distinguir de otra naturaleza, además de la divina. Ahora, no es el único concepto que se utiliza como renuevo, sino que también hay otras oportunidades en las Escrituras donde se habla de la rama de David o el renuevo de David, pero aquí exclusivamente se habla del renuevo del Señor. Renuevo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el texto y qué es lo que está comunicando el profeta? Está diciendo, va a venir alguien que va a manifestar la gloria y la hermosura del Dios omnipotente, va a ser precioso, va a ser completamente asombroso para todos quienes lo vean, pero está citando la misma realidad que refleja Génesis 3:15, que iban a venir uno que iba a vencer el mal, que iba a derrotar la serpiente, que iba a aplastar al diablo, pero que iba a tener una naturaleza tanto divina como humana. Proviene del cielo y también tiene parte de la tierra. Tendrá una doble naturaleza en quien es la misma imagen del Dios Padre y también pertenece al árbol genealógico de David. Será un hijo de Dios y también será alguien conocido como un hijo de David. En ese sentido, esta metáfora del fruto de la tierra representa su linaje humano y a la prosperidad que puede traer el gobierno de este Mesías. Y cuando habla de belleza, gloria, honra, hermosura, habla de que todas las cosas que Él hace son dignas de admiración, de reconocimiento y por ello adoración a Él. Estas cualidades inherentes a la naturaleza divina y humana del Mesías se traducen literalmente para los sobrevivientes. Y eso también es totalmente interesante. ¿Sobrevivientes de qué? Bueno, lo primero que establece el texto es que Dios los guarda, esa hermosura, esa gloria se muestra y la disfrutan
aquellos que han sobrevivido a la calamidad. Ahora, si ven un contraste de la belleza que querían presentar las mujeres y las hijas de Sión con todo su arsenal de joyas, versus la hermosura del carácter y las obras del renuevo de Jehová, que trae precisamente un gozo y un disfrute para los que son los supervivientes. Es interesante identificar que los sobrevivientes son un remanente santo de Dios, algo que Dios se reserva para sí. Versículo 3, y acontecerá que aquel que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, de sobrevivientes a vivientes definitivos de aquel lugar. Dios dejará en Sión ciudadanos específicos. En Jerusalén van a estar aquellos que fueron purificados, aquellos que fueron renovados en su interior. Aquellos que se quedan y permanecen son aquellos nuevamente que sobreviven a la calamidad. Son los que Dios establece que van a disfrutar esa realidad, el lugar donde Él habita, donde Él vive. Estos creyentes son santos y pareciese que es un lenguaje que conocemos. Si somos estudiosos o lectores del Nuevo Testamento, no es un lenguaje que desconocemos. Los santos, ¿quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? Los creyentes, la iglesia. Entonces aquí hay una verdad teológica que da a entender que la santidad de Dios demanda santidad de aquellos de quienes dicen creer y obedecerle y adorarle a Él. Lo importante es cómo es que se consigue esa santidad. Porque sabemos y entendemos que nuestras obras sin Cristo, sin fe, son trapos de inmundicia. No hay justicia en ninguna de ellas. Puede haber incluso virtud, pero si está empañada con mi pecado, de nada sirve. Es incluso comportamiento en algunas ocasiones, moralidad y ética parcial sin Cristo, pero con Dios todas nuestras obras que puedan ser dirigidas en esa dirección correctas deberían ser una muestra de la obra de Dios, de la gracia de Cristo obrando en nosotros, que nos transformó en nuevas criaturas para rendirle adoración y dar testimonio con nuestras obras de la gloria del Dios Padre. Entonces acá vemos una verdad teológica. Los que van a estar completamente y eternamente por siempre con Dios, es redundante lo que dije, sí, pero es para dar a entender que aquellos que permanecen en el lugar donde Dios habita y mora son los santos. Son los santos. Acá no es el grupo solamente de los santos, sino a cada uno se le dirá, tú eres un santo de Dios. Claramente, como ya señalé, estos sobrevivientes fueron preparados por Dios para la presencia divina. No es que ellos entendieron algo y se fueron preparando, no, Dios guió su comprensión, Dios guió qué es lo que debían de hacer, qué es lo que debían de creer, en quién debían de depositar su confianza para ser transformados y preparados para estar delante de la presencia del Dios eterno y santo. Y lo que podemos entender de este texto es que por la causa de la obra de Dios, que el ser humano pecador puede llegar a ser santo, limpio de pecado, apartado para el Señor y su reino. Es alguien que Dios ama y por eso esa persona ama a Dios, busca andar en rectitud, en gratitud, en perseverar en obediencia, no perfecta, pero sincera, porque confía en los méritos de Dios que lo santifican. Su forma de vida no manifiesta en sí el pecado, sino una realidad sencilla y genuina de que se ha encontrado con el renuevo de Jehová. En este contexto habla de que todas esas personas pareciera que ya dejaron atrás su lucha con la carne, porque está hablando de una forma definitiva. No es un accidente que estén ahí, no es un asunto del azar,
no es que agarraron el último número que les permitía tener un lugar ahí, no. Es Dios quien los apartó, los transformó, los volvió santos y les permite disfrutar conforme a su propósito, su presencia eterna y divina. Y es más, dice que están registrados entre los vivientes. Y nuevamente, un concepto que pareciese que en el Nuevo Testamento se dice de otra forma. Como aquellos que están inscritos en un libro en particular, de los que tienen vida. En un libro que es especial de Dios y que ahí tiene contado todos los nombres y registrado todos los nombres de los que van a estar ahí completamente santos por siempre con una vida eterna. Un libro de la vida. O sea, hay un registro. Si bien en cada lugar, en cada nación, de quiénes son sus habitantes, y el que no está registrado genera una sospecha o es una irregularidad, bueno, acá se toma esa imagen para decir la ciudad de Dios en Jerusalén y en Sión, por la hermosura de la gloria del renuevo de Jehová. Hay un libro donde están todos registrados los que pasaron la calamidad y por el Mesías pueden tener y gustar vida permanentemente. Vuelve a repetir el versículo 4 que algo importante y sigue profundizando y ahora puntualiza la importancia de la santidad, de ser apartado, limpio de pecado, separado del mal, dedicado a Dios, a su reino. Cuando el Señor lave las inmundicias de los hijos de Sión. No es una mera metáfora, queridos hermanos, un asunto figurado, sino que verdaderamente el pecado manifestado por estas jovencitas y mujeres en aquel tiempo era aberración para Dios. Entonces, además de lo que se ve acá, una desigualdad y abuso social de los que tienen más poder versus los que son pobres. Porque ¿qué es lo que dice a continuación el versículo 4? Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella. ¿Quién va a hacer esto? Cuando el Señor, ¿por medio de quién? Del renuevo de Jehová. El renuevo de Jehová, al mostrar su hermosura y su gloria, va a provocar todo esto. Va a hacer todo esto. Es entonces que nosotros podemos mirar y que es Dios nuevamente el que se encarga de sacar la inmundicia, el vómito, la vileza. Esos son como los conceptos que están ahí en el original, en el hebreo. Entonces, aquellas personas que se preocupan de una simple apariencia mientras están podridos por dentro, es Dios quien puede limpiar eso. Cuando el Señor lave las inmundicias, cuando limpie la sangre, con un espíritu de juicio y espíritu de devastación. Va a sacar la soberbia, la vanidad, el amor al lujo, la corrupción, una moral de supuestamente de altura, a pesar de que se está aprovechando del que no tiene. Bueno, cuando el Señor limpie eso, lo va a hacer mediante el renuevo con espíritu de juicio. Con espíritu de juicio. Se desconoce necesariamente el texto, nunca hablan de una fecha en particular. Siempre está apuntando cuándo ocurra, en aquel tiempo, cuando venga el día del Señor. Lo que sí se sabe es que va a lavar, va a enjuagar, va a sumergir y va a dejar completamente limpio. La inmundicia y la suciedad van a ser sacadas por el Señor. Toda aquella violencia social e incluso falta de compasión, el Señor la va a erradicar. Sí, queridos hermanos, la falta de compasión también es algo que a Dios no le agrada. La falta de tener misericordia, de tener benevolencia, de ser alguien que pueda ayudar a los otros, a los que lo están pasando mal, también es algo que a Dios no le agrada. Y Dios aquí lo establece a la par con aquellos que buscan el lujo, aquellos que son sumergidos por la avaricia, por la codicia, incluso por el hedonismo en sí. El Señor anticipa
Y cuando trata con el pecado no habla de lo estético, sino que apunta a la raíz del problema, el cual se encuentra en el corazón. Cada ser humano sin Cristo, sin el Mesías, está muerto en sus delitos y pecados. Y son como sepulcros blanqueados, que pueden parecer muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de carne en descomposición. Cada ser humano que nace sin fe está bajo la ira de Dios y bajo la condenación. Es solo la providencia de Dios y la hermosura y la gloria del Señor que hace que salgamos de esa condición. Lo importante del texto no es solo su alcance de regeneración interior, una renovación profunda, sino que pasamos de la de la muerte a la vida eterna. El texto apela a una santidad práctica que se establece en la sociedad. Y eso refuerza que el día del Mesías o del Señor es en el futuro, donde el juicio y la salvación es consumada y consumido o consumado por completo. No es una porción donde todavía tenemos que seguir esperando un cumplimiento extra, sino que está mirando hacia el futuro donde todo ya está cumplido. Ahora no agrega todos los detalles, pero sí algo general que será hecho con espíritu de juicio y de devastación. Naturalmente nuestra idea de devastación es catástrofe, pero una traducción quizás más amigable podría decir de fuego abrasador, con un espíritu de fuego abrasador o como un fuego purificador. No es que Isaías tenía una visión carismática de las cosas o pentecostal, pero sí está utilizando un término que está hablando prácticamente de que el Espíritu del Señor está trayendo esta renovación, está obrando en las personas, está haciendo lo que ninguno de nosotros puede hacer, cambiar el corazón. Ahora, Isaías ya ha usado imágenes de tormenta del día venidero, como en Isaías 2:19, versículo también 21, y muestra que tiene una rica conciencia del obrar del Espíritu del Señor, especialmente cuando hablamos de pasajes que apuntan al Mesías. Y el Mesías, si bien es un título, señala particularmente a aquel que está dedicado porque ha sido ungido. Se puede básicamente decir el ungido, en vez de Mesías, el ungido. ¿Y qué es ser ungido? Ser vertido con un aceite. En las ceremonias de este tiempo era al rey, al profeta, al sacerdote, se le vertía con aceite para que sea dedicado y eso escurría por su cabeza. Entonces, claramente, aquel que tiene la capacidad de hacer todas estas obras, no solo está ungido por un aceite, está ungido por aquel que puede hacer esas cosas imposibles para los seres humanos, el Espíritu del Señor. Y eso es lo que dice el Señor Jesús en Lucas 4, del 17 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Mesías es esa realidad. Y es por eso que no podemos pensar que está hablando simplemente de un ánimo, sino que está constatando de que el Espíritu de Dios actúa de esa forma y transmite ese ánimo hacia su pueblo. La verdad, queridos hermanos, que está detrás es que Dios santifica a su pueblo y al final de los tiempos vendrá una transformación definitiva de quienes sean residentes de la ciudad de Dios. Y esto es exclusivamente para aquellos que reciban la obra y la gloria del renuevo de Jehová, la raíz de Jehová en el día que se está anticipando acá, de manera completa en el día del Señor. Ahora, hay varias cosas que hay que unir, pero antes de eso, me gustaría que pudiésemos tener una pequeña ilustración de acuerdo también a la palabra del Señor en Mateo 22.
Y es una lectura un poco extensa, pero es con una intención específica. La parábola de las fiestas de bodas. Versículo 1. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Quiénes son los que están en la ciudad de Sión, de Jerusalén, según el texto? Aquellos que son santos. Y la santidad no se obtiene simplemente, como ya dijimos, por métodos humanos, sino teniendo nosotros ya la visión completa de las Escrituras. Sabemos que la santidad se obtiene solamente por la pureza que nos entrega la sangre de Jesús vertida en el madero. Entonces, ¿qué es lo que está aquí anticipando el texto? Que cuando se manifieste este renuevo de Jehová, el Mesías, el Cristo, nosotros sabemos que es Jesús, va a traer completamente la pureza que necesitamos para estar en el reino de los cielos, para estar en la ciudad celestial, para estar incluso reinando con Él cuando esa ciudad celestial sea establecida aquí en la tierra. La raíz de Jehová en este tiempo de la iglesia sigue entregando prácticamente eso, vestiduras nuevas para todos aquellos que están manchados con sus pecados, siempre y cuando vengan en arrepentimiento y fe. ¿Qué hace la raíz de Jehová en este tiempo de la iglesia? Sigue preparando a aquellos que en un comienzo no habían sido convidados, sino todos aquellos que hallaran el camino, que vengan a las bodas. Está todo preparado, tengo un gran banquete para ustedes. Y entendemos que la casa de Israel fue desobediente, que están sujetos como nación a una desobediencia. Pero si hay un israelita en el mundo que cree en el Señor Jesucristo, no va a tener que esperar en el día del Señor, cuando se manifieste ahí, contemplar la gloria del Señor y recién decir, el Señor es Dios, Jesús es el Señor que gobierna por sobre todas las cosas. Hoy mismo podría decir, el Señor es Dios y es mi Salvador. Y ya no importa si tiene una etnia específica, si es hebreos de la tribu de Benjamín, daría exactamente lo mismo. Ahora sería un creyente salvado por la sangre de Cristo. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Y a esos discípulos, a esos apóstoles, el Señor les encomendó, vayan e invítenlos, porque hay lugar preparado allá en la gloria. Y entre ellos, queridos hermanos, tenemos la gracia y la gran bendición que también entras tú y entro yo por medio de la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Con Jesús y su ministerio podemos ver que se está estableciendo esto. Se está estableciendo esto. E incluso Juan el Bautista anuncia a Jesús diciendo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo no vino solamente a perdonar a un pueblo impuro, vino a producir un pueblo santo para Él. Nuestras vestimentas están limpias delante de Dios solo por la sangre de Jesús. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Y eso es una muestra de la gloria de Dios y la hermosura de Jesús. No hay nada más hermoso que nuestro Señor.
Y podemos ver que no hay nada más poderoso que su sangre para transformar la vida de un pecador. ¿Tú has creído en el Evangelio? Porque este texto nos está apuntando precisamente a la gracia que hay en el Evangelio. Y si tu respuesta es sí, gloria al Señor, porque has visto la hermosura de tu Salvador. Pero también es importante preguntarnos, ¿confías en las promesas de Jesús que hablan sobre tu eternidad con Él? En las circunstancias que estás hoy, ¿confías que aquella hermosura y la gloria de Dios también sostienen tu corazón, muchas veces hecho pedazos, con la promesa y la esperanza de que un día vas a estar establecido en su reino? Si hay algo que está impidiendo confiar y aferrarte a eso, arráncalo, déjalo a un lado y ven siempre a tu Señor. Si es tu pecado, si es la dureza de tu corazón, es que no puedo estar tan convencido de que mi Señor es tan bueno, que me ama tanto. Si hermano entregó su vida, entregó su vida. Y el Señor también, Dios Padre, dice, si nos entregó a Jesús, ¿no nos va a entregar todas las demás cosas? Ahora, queridos hermanos, una de las promesas de Jesús que anticipadamente en este texto señaló, algo que Jesús también promete, es lo que vemos, la hermosura y la gloria para un refugio eterno. Y en ese entonces creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, sobre Jerusalén, y sobre los lugares de sus convocaciones, donde hay asamblea, donde se reunían a celebrar a Dios sus ritos, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Por sobre toda la gloria habrá una tienda, como un toldo. Entonces, queridos hermanos, acá, nuevamente, ¿no nos suena conocido estas ideas en el Antiguo Testamento, en la ley, o también en una promesa donde Jesús le dice, ustedes saben el camino, yo soy el camino, Tomás, yo soy el camino, Felipe, donde mi Padre está, donde yo voy a estar, voy a ir a preparar moradas. No habrá, queridos hermanos, una similitud. Es que Cristo es el centro de estas profecías, queridos hermanos, y las obras que hace Cristo es el centro de estas profecías. A estos santos Dios les será completamente de morada, de protección y fortaleza eterna y definitiva. Dios mismo es quien purifica lo que la asamblea en la práctica realiza para adorar a Dios. Es por la gracia y vida del Mesías que hace que la vida de la congregación disfrute la presencia y la gloria de Dios. Es por ello que el presente versículo da testimonio de que guardando al nuevo pueblo descrito se encuentra en la nueva Sión, en la nueva Jerusalén. Comienza el texto diciendo, y creará Jehová. Bueno, este término se utiliza básicamente para hablar de algo grande o nuevo. Grande o nuevo. O sea, requiere el agente divino, Dios interviniendo para hacer una nueva creación, pero una creación grande, que muestre grandeza y gloria. En esta creación hay una morada divina y hay una asamblea que está ahí adorando permanentemente a Dios. Ahora, hace un contraste, porque las asambleas que muchas veces eran convocadas por el pueblo en ese entonces, no era para lo bueno, era para lo malo. Así que lo que nosotros podemos ver es que aquí la presencia de Dios con la nube y la oscuridad de día se está manifestando permanentemente. No va a haber momento en el día que la gloria de Dios se aparte, ni tampoco momento en la noche que la gloria de Dios no esté. Esto es la consumación del pacto sobre su pueblo.
habrá un dosel. Y esto es interesante. Cuando habla de dosel es una tienda, pero mayormente se habla de una tienda de boda, donde se puede disfrutar la ceremonia, hacer el pacto, y luego cuando se está en lo privado, se puede disfrutar de la unión. Bueno, acá, cuando el Señor establece que hay un vínculo profundo en el corazón, de su corazón con el nuestro, hay una profunda comunión. Profunda comunión. La gloria aquí, nuevamente, habla de las obras del Mesías que amorosamente prepara todo para mantener siempre resguardado a su pueblo. También vemos, en resumen, que este pueblo vive en la misma presencia de Dios, porque son morada de Dios, debido a que están en la morada de Dios, y su gloria es permanentemente manifiesta. Hay una purificación, queridos hermanos, pero también hay una presencia donde el corazón puede disfrutar de su Salvador, de su Creador, de aquel que los libertó. Y puede también tener la seguridad de que no hay nada que le pueda hacer mal, no hay nada que pueda ir contra su vida, porque está completamente refugiado en las manos de Él. Cuando Cristo nos limpia, queridos hermanos, el Espíritu mora en nosotros, somos transformados por la gloria y Dios nos guarda hasta la gloria final. Aquí nuevamente se está reflejando el mismo espíritu de lo que se enseña en el Evangelio, y los que hemos creído en el Evangelio asumimos, declaramos y confesamos. Una de las cosas importantes es entender cuál es el impacto de que la presencia de Dios esté con uno, que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo, que el Espíritu de Dios esté en cada uno de los habitantes del pueblo de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Podemos, por el Espíritu de Dios, mirar la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, y eso nos va a ir transformando conforme a la misma imagen del Señor. Y el Señor también es quien nos vivifica por medio de su Espíritu, nos comparte su vida. Queridos hermanos, no es como se nos enseñaba hace, creo que ya varias semanas atrás, cuando se mencionaba no apagar el Espíritu. No se está hablando necesariamente de que podemos hacer algo en contra del Espíritu omnipotente, porque tiene todos los atributos de Dios, porque es Dios, sino básicamente de entender la maravillosa compañía que el Espíritu Santo otorga a los que creen en el Evangelio. Y en este texto está apuntando a decir, no va a haber momento en que la presencia de Dios se aparte, no va a haber enemigo que a ustedes los puedan intimidar, porque delante de ustedes y rodeados ustedes están por el Dios Todopoderoso. Versículo 6, al final dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Otra característica, quizás profundizado un poquito más, para que no quepe duda, utilizando las figuras del Éxodo, nuevamente cuando estuvieron en el peregrinar en el desierto, también cuando Faraón trató de destruirlos y alcanzarlos después que se arrepintió de haberlos dado la libertad, hay un refugio. Podemos estar seguros de que incluso los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor no nos van a alcanzar, no nos van a hacer nada. Es importante pensar en lo siguiente, está hablando en términos, acá está colocándose en un término definitivo, en un tiempo donde no va a haber muestra y vestigio del pecado como tal, sino un tiempo de transformación de todo el mundo. Entonces no habría mal que nos aceche, mientras hoy tenemos la seguridad de que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza,
pero enfrentamos dificultades e incluso sufrimos cosas y peligros que pueden ser producto del pecado de otro, producto de mi imprudencia, producto de la vida golpeada por el pecado. Así que, ¿qué es lo que está enseñando básicamente para nosotros hoy? Hay una realidad que no puede ser alterada por nada en el mundo, ni por la vida ni por la muerte. Nadie nos puede separar del Señor. Nada ni nadie, nada de lo creado, visible o invisible, puede arrancarnos de las manos del Señor. Nadie nos puede sacar de la comunión de relación profunda que tenemos con nuestro Dios. El punto es, y una ilustración importante, es ver lo que sale en Mateo 7. Y esto nos suena un poco parecido, espero que le haya sonado un poco parecido a esto que el Señor Jesucristo enseñó. El versículo 6, me refiero. En Mateo 7, al final de su discurso de la montaña, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, versículo 24 en adelante, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Básicamente es lo mismo, no se entiende que es una referencia específica de Cristo citando a Isaías, pero tiene el mismo espíritu. El mismo espíritu. Los que están en Dios, por medio de sus palabras, por medio de su obra, de su gracia, son inamovibles. ¿Por qué? Porque Dios, la roca, Cristo, la roca, está ahí sosteniendo sus vidas, incluso hasta el día del juicio que viene. Porque va a venir un juicio, eso es lo que está anticipando, va a venir tiempo malo. Pero aquellos que están siendo santificados, impactados, asombrados por el Mesías, su gloria, su hermosura, van a tener una residencia eterna y nadie los va a sacar de ahí. Van a estar completamente rodeados. Y hoy gustamos de esa seguridad porque nuestra alma descansa en Cristo, descansa en Dios, descansa en sus promesas, descansa en su fidelidad, en su amor. Descansa en su perdón. Y frente a ello, queridos hermanos, ¿cómo está tu corazón hoy? Consciente de lo que estás enfrentando en tu vida, al ver y reconocer la gloria y la hermosura vista en Jesús. ¿Cómo tu visión de la gloria y la hermosura de Cristo responde y trata con tu realidad? Que puede estar prácticamente en una situación compleja, quizás en una crisis en particular, con sentimientos que van y vienen por alguna inestabilidad que se produjo en tu vida. ¿Cómo respondemos nosotros al saber que nuestro Dios es glorioso y es hermoso? Hermanos, tenemos promesas para hoy. Por más que no veamos nuestra casa soñada allá en los cielos, hay una morada preparada por nuestro Salvador. Por más que a veces nuestros corazones se vuelvan insensibles, hay una presencia prometida para el día de hoy. Por más que a veces nos sintamos solos, desconsolados e incluso a veces abandonados, hay una compañía gloriosa y eterna de nuestro Salvador hacia nosotros. Incluso cuando pensamos que ya no hay solución y probablemente ya no haya solución para algo y está nuestra tristeza a flor de piel y nuestras lágrimas son nuestro pan de día y de noche, en Cristo hay consuelo. Queridos hermanos, cuando hablamos de esto, no podemos solamente proyectarlo hacia el futuro. Qué bonito va a ser. Podemos disfrutarlo hoy por medio del renuevo de Jehová, que vino, se manifestó entre los hombres, que creció como un ser humano común y corriente, que incluso cuando llegó a la edad de hacer ministerio, dudaban de él y decían, mira, él, el hijo del carpintero, qué bueno sale de Nazaret.
¿Qué bueno sale de ahí? Incluso cuando empezaron a hacer esas discriminaciones arbitrarias al renuevo de Jehová, nosotros podemos contemplar la historia completa. Él vino, vivió, murió y resucitó para que nosotros hoy tengamos una eterna relación con Él, una segura morada en los cielos con Él y un perdón completo y una santidad que no se puede eliminar, una santidad que está solamente por Cristo, por sus méritos en la cruz. Tenemos que verlo así, queridos hermanos, porque esa esperanza, si bien nos sostiene hacia el mañana, pero también nos sostiene hoy. Hay algo en tu corazón, queridos hermanos, que está impidiendo ver esta gloria y esta hermosura. Hay algo que está impidiendo venir a las plantas de Jesús y querer conocerle más y más. Cantábamos: quiero conocerte, Señor. Quiero verte más y más. Quiero experimentar tu presencia, disfrutar tu presencia, saber que vas conmigo, que no me abandonas, incluso, como también cantábamos, cuando hemos caído en tentación y sentimos la condenación. Ante el trono está nuestro Salvador. Y por Cristo tenemos completa libertad. No para pecar a destajo, sino para cada día pecar menos por la ayuda de Él, porque debemos de vivir como nos conviene a santos por medio de los méritos de Jesús. Hay esperanza, por supuesto. Hay promesas que nos sostienen hoy, sí, y lo harán hasta el día de la venida de nuestro Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti una vez más, reconociendo que tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el dueño de nuestra alma. Tú nos compraste, Señor, y nos sacaste de la esclavitud del pecado. Nos sacaste de la esclavitud de las tinieblas. Nos libraste de ser títeres de Satanás. Gracias, Señor, porque no somos solo criaturas tuyas, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, destinados a buenas obras que glorifiquen tu nombre. Señor, pero muchas veces encontramos cansancio por X motivo. A veces encontramos situaciones difíciles que nos ahogan. Permítenos, Señor, mirarte a ti, fijar nuestros ojos en ti y en el silencio descubrir cuán gran Dios tú eres. E incluso cuando estamos con nuestra frente en tierra, ver que tú eres el soberano del cielo, que creó todas las cosas y tienes un plan soberano. Y gracias, Señor, porque dentro de ese plan estamos nosotros contados como aquellos que habitarán tu ciudad santa y estaremos permanentemente en tu reino. Perdónanos, Señor, cuando dudamos, perdónanos, Señor, cuando te ofendemos con eso, pero ayúdanos a refugiarnos en ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestro fuerte amparo y nuestra fortaleza eterna. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.